Mi nombre es Sara Miche y ahora tengo 28 años. Lo que estoy a punto de contarles es la historia de cómo perdí a mi familia a los 13 y encontré una de verdad en el lugar más inesperado. Esta no es una historia de perdón ni de reconciliación. Es una historia de justicia, de consecuencias y de la diferencia entre las personas que se hacen llamar padres y aquellas que realmente se ganan ese título. Antes de contarles lo que pasó en aquella ceremonia de graduación cuando mi madre biológica se quedó paralizada en su asiento mientras 847 personas me veían honrar a la mujer que de verdad me crió. Necesito llevarlos al principio de todo. Al Hospital St. Mary's habitación 314 una tarde de martes en octubre cuando yo tenía apenas 13 años. Recuerdo perfectamente el olor de ese cuarto de hospital, antiséptico mezclado con algo floral del aromatizante que usaban. Yo estaba sentada en la camilla con las piernas colgando porque todavía era pequeña para mi edad usando una de esas batas de papel que nunca cierran bien por detrás. El doctor Patterson acababa de terminar de explicarles mi diagnóstico a mis padres, leucemia linfoblástica aguda. Dijo que era el tipo de cáncer infantil más común pero también uno de los más tratables. Con quimioterapia agresiva mi probabilidad de sobrevivir era de entre el 85 y el 90%. Buenas probabilidades, repetía. Muy buenas probabilidades. Mi madre Linda estaba sentada en una silla de plástico junto a la ventana mirando fijamente un punto en la pared. Mi padre Robert estaba de pie con los brazos cruzados, la cara cada vez más roja. Mi hermana mayor Jessica, que en ese entonces tenía 16 años, estaba testeando en su celular casi sin prestar atención. El protocolo de tratamiento será intensivo, continuó el Dr. Patterson mientras mostraba gráficas en su tableta. Estamos hablando de aproximadamente 2 a 3 años de quimioterapia. La primera fase es la terapia de inducción que dura alrededor de un mes. Sara tendrá que estar hospitalizada la mayor parte de ese tiempo. Después pasamos a las fases de consolidación y mantenimiento que pueden hacerse de forma ambulatoria pero requerirán visitas frecuentes al hospital. ¿Cuánto? Fue lo primero que dijo mi padre. No preguntó si iba a estar bien ni qué podían hacer para ayudar. Solo, ¿cuánto? El doctor Patterson se aclaró la garganta. Con su seguro ustedes tendrían que cubrir aproximadamente el 20% de los costos durante todo el tratamiento. Eso podría ser entre $60,000 y $100,000 de su bolsillo, pero contamos con programas de apoyo financiero, planes de pago. La risa de mi padre fue dura y fría. ¿Me está diciendo que tenemos que pagar $100,000 porque ella se enfermó? Robert, dijo mi madre en voz baja, pero no me miró. No me había mirado desde que dieron el diagnóstico. Señor, entiendo que esto sea abrumador, dijo el doctor Patterson. Pero el pronóstico de Sara es excelente. Con tratamiento tiene todas las posibilidades de superar esto y llevar una vida completamente normal. Jessica va a aplicar a universidades el próximo año, dijo mi padre como si el doctor no hubiera hablado. Yale Princeton. Sacó 1520 en su SAT. Hemos estado ahorrando para su educación desde que nació. La habitación quedó en silencio. El doctor Patterson miró de mis padres a mí visiblemente incómodo. Quizá deberíamos hablar de esto en privado. Sara no necesita. Sara necesita entender la realidad, lo interrumpió mi padre. Por fin me miró y en sus ojos no había nada. Ni amor ni preocupación. Solo un cálculo frío. Tenemos $180,000 en el fondo universitario. Eso es para la educación de tu hermana, para su futuro. No vamos a tirar ese dinero en cuentas médicas. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho y no tenía nada que ver con el cáncer. Hay otras opciones, dijo el doctor Patterson con la voz tensa. Programas del Estado, atención caritativa, Medicaid. No vamos a aceptar caridad, intervino mi madre de repente con un destello de orgullo animándole por fin el rostro. ¿Qué diría la gente? ¿Qué es lo que está sugiriendo?, preguntó el doctor Patterson y pude escuchar la incredulidad colándose en su tono profesional. Mi padre me miró fijamente durante un largo momento. Tiene 13 años. Se le puede emancipar, convertirla en pupila del Estado. Así califica para cobertura completa de Medicaid y no afecta nuestras finanzas. Al principio las palabras no tenían sentido. Seguí esperando que dijera que estaba bromeando, que solo estaba estresado y no hablaba en serio. Pero ahí seguía con los brazos cruzados y el rostro firme, decidido.
No puede estar hablando en serio, dijo el doctor Patterson. Tenemos que pensar en nuestra otra hija, respondió mi madre ahora a la defensiva como si ella fuera la víctima en todo esto. Jessica tiene un futuro. Va a lograr grandes cosas. No podemos permitir que hizo un gesto vago en mi dirección, esto destruya todo lo que hemos construido. Mamá, mi voz salió pequeña, infantil. Tengo miedo. Ella me miró. Y entonces por fin habló. Vas a estar bien, Sara. El doctor dijo que la tasa de supervivencia es buena. Te van a tratar. Te vas a recuperar. Y cuando cumplas 18 podrás arreglar tu vida. Pero no podemos sacrificar el futuro de Jessica por esto. Soy tu hija, susurré. Y Jessica también lo es, espetó mi padre. Y ella sí tiene potencial. Va a ser doctora o abogada. Es brillante. Tú, se detuvo mirándome de arriba abajo, siempre has sido promedio. Calificaciones promedio, todo promedio. No vamos a destruir un futuro prometedor por uno promedio. Si estás disfrutando esta historia, por favor dale like, pero solo si de verdad estás conectando con ella. Creo este contenido para compartir experiencias reales y tu apoyo me ayuda a seguir. El doctor Patterson se levantó de golpe. Les voy a pedir que salgan de mi consultorio mientras hablo con Sara en privado. Somos sus padres, empezó mi madre. Salgan ahora. La voz del doctor Patterson se volvió fría y firme. O llamaré a seguridad y a servicios sociales. Se fueron. Jessica los siguió sin siquiera mirarme, todavía pegada a su celular. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic y de pronto sentí que no podía respirar. Todo el peso de lo que acababa de pasar me cayó encima de golpe y empecé a llorar sollozos grandes y entrecortados que hacían que todo mi cuerpo temblara. El doctor Patterson acercó su silla y esperó a que pudiera volver a respirar con normalidad. Sara, necesito que me escuches con muchísima atención. Lo que tus padres acaban de decir no está bien. No es legal y no va a suceder. Voy a llamar a servicios sociales ahora mismo. No vas a salir de este hospital sin un plan que te ponga a ti en primer lugar. ¿Me entiendes? Asentí limpiándome la cara con los ásperos pañuelos del hospital. Tienes cáncer. Da miedo y va a ser difícil. Pero vas a vencer esto y lo harás rodeada de personas que de verdad se preocupan por ti. Te lo prometo. Cumplió su promesa. En menos de una hora una trabajadora social llamada Margaret estaba en la habitación. En 2 horas ya me habían trasladado a una sala de oncología pediátrica y me habían ingresado oficialmente para iniciar el tratamiento. Y en 3 horas mis padres firmaron unos papeles de custodia temporal de emergencia, abandonándome en la práctica al Estado. Ni siquiera se despidieron. Esa primera noche en el área de oncología pediátrica fue la más oscura de mi vida. Estaba acostada en la cama del hospital conectada a un suero rodeada de máquinas que pitaban y zumbaban y me sentía más sola de lo que jamás creí posible. Ya no tenía miedo al cáncer. Tenía miedo de que a nadie le importara si vivía o moría. Entonces Rachel entró para el turno de noche. Rachel Torres tenía 34 años, era enfermera de oncología pediátrica y llevaba 8 años trabajando en St. Mary's. Tenía el cabello oscuro y rizado recogido en una cola práctica, ojos café cálidos y una sonrisa que de verdad llegaba a esos ojos. No era hermosa de una manera convencional, pero había algo en su presencia que te hacía sentir a salvo. Hola, Sara, dijo mientras revisaba mi expediente. Soy Rachel y voy a ser tu enfermera esta noche. ¿Cómo te sientes? Terrible, respondí con honestidad. Ella jaló una silla y se sentó frente a mí dándome toda su atención. Sí, me enteré de lo que pasó con tus papás. Eso no hay palabras para describir lo mal que está. Volví a llorar. Ese día parecía que no había hecho otra cosa más que llorar. Rachel no me dijo que me calmara ni que todo iba a estar bien. Solo me pasó unos pañuelos y esperó. Cuando por fin me tranquilicé, dijo: No te voy a mentir, Sara. Los próximos años van a ser duros. El tratamiento contra el cáncer es pesado. Pero ¿sabes qué? Tú eres más fuerte que el cáncer. Eres más fuerte que unos padres que no te merecen. Y no estás sola. Voy a estar aquí contigo en cada paso del camino. Ni siquiera me conoces, le dije. Todavía no respondió. Pero voy a hacerlo.
Y tengo el presentimiento de que eres alguien realmente extraordinaria. Esa noche, después de terminar sus rondas, Rachel volvió a mi cuarto con una baraja de cartas. Jugamos golfis hasta las 2 de la mañana y me contó sobre su vida. Estaba divorciada, no tenía hijos propios y siempre había querido ser mamá, pero la vida no se le había dado así. Vivía en una casita a 15 minutos del hospital, tenía un gato llamado Pancake y estaba obsesionada con los podcasts de crímenes reales. ¿Por qué enfermería?, le pregunté en algún momento. Mi hermanito tuvo leucemia cuando yo tenía 18 años, dijo en voz baja. La superó. Ahora tiene 28, está casado y tiene un hijo. Pero recuerdo perfectamente lo que fue verlo pasar por el tratamiento. Recuerdo a las enfermeras que marcaron la diferencia y a las que solo estaban haciendo su trabajo. Yo quería ser de las que sí hacen la diferencia. ¿Tus papás lo abandonaron?, la pregunta se me salió antes de poder detenerla. Claro que no, mi familia entera se volcó para apoyarlo. Mis papás se quedaron sin dinero pagando cosas que el seguro no cubría y jamás se quejaron ni una sola vez. Eso es lo que hacen los padres, Sara. Los padres de verdad. Durante el mes siguiente, mientras pasaba por la quimioterapia de inducción, Rachel se volvió mucho más que mi enfermera. Se convirtió en mi defensora, mi protectora y mi amiga. Cuando estaba demasiado enferma para comer, se sentaba conmigo y me contaba historias hasta que se me pasaba la náusea. Cuando se me cayó el cabello, me enseñó fotos de ella en su propia etapa de mal corte en la preparatoria hasta hacerme reír. Cuando tenía pesadillas sobre quedarme sola para siempre, me tomaba de la mano hasta que volvía a quedarme dormida. Mis padres no me visitaron ni una sola vez. Mi trabajadora social Margaret me dijo que habían firmado los papeles de renuncia total, cediendo todos sus derechos parentales. Jessica estaba ocupada con la preparación para el SAT y las solicitudes universitarias. Yo estaba verdaderamente sola, excepto que no lo estaba porque Rachel estaba ahí. En el día 28 de mi estancia en el hospital, cuando la fase de inducción terminó y entré en remisión, el Dr. Patterson llegó con buenas noticias. Estás respondiendo muy bien al tratamiento, Sara. Podemos pasar a atención ambulatoria. Tendrás que venir con frecuencia para la quimioterapia, pero ya no tendrás que vivir aquí. ¿Y a dónde va a ir?, preguntó Rachel de inmediato. Técnicamente ya no estaba de turno, pero se había quedado más tiempo como solía hacerlo. A una casa de acogida, dijo Margaret, que también estaba ahí siempre coordinando mi colocación. Ya tengo una familia asignada. Tienen experiencia con necesidades médicas. Yo quiero llevármela, dijo Rachel. Todos la miraron. Quiero ser su madre de acogida. Ya estoy aprobada. Hice la capacitación hace 2 años, pero nunca me asignaron a nadie. Puedo hacerlo. Quiero hacerlo. Margaret y el Dr. Patterson se miraron entre sí. Rachel, esto es un compromiso a largo plazo, dijo él. Faltan al menos 2 años más de tratamiento intensivo y luego años de seguimiento. Lo sé. Y quiero hacerlo. Si Sara quiere venirse a casa conmigo. Me miró y vi en sus ojos algo que no había visto en un adulto en mucho tiempo. Esperanza, amor, compromiso. Sí, dije. Por favor. El papeleo tardó otra semana. Durante ese tiempo Rachel me llevó fotos de su casa, me habló del cuarto que sería mío y me preguntó qué colores de pintura y decoraciones me gustaban. Ella hacía planes como si yo fuera permanente, no algo temporal, como si fuera su hija, no solo un caso de acogida. El 15 de noviembre, exactamente un mes después de mi diagnóstico, Rachel me llevó en su coche a su pequeña casa de 3 recámaras en Maple Street. Cargó mi única maleta, todo lo que poseía en el mundo, y me hizo pasar. Este es tu cuarto, dijo abriendo una puerta en el segundo piso. Entré y me quedé paralizada. Las paredes estaban pintadas de un tono lavanda suave, mi color favorito que había mencionado solo una vez al pasar. Había una cama nueva con un edredón morado, un librero ya lleno de novelas juveniles y un escritorio junto a la ventana. Sobre el escritorio había una foto enmarcada de Rachel y de mí en el hospital, las dos sonriendo a la cámara. Bienvenida a casa, Sara, dijo Rachel en voz baja. Me derrumbé llorando por lo que sentí como la 100ª vez ese mes. Pero esta vez eran lágrimas distintas. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Rachel me rodeó con sus brazos y me sostuvo mientras lloraba. Estás a salvo ahora. Estás en casa y no me voy a ir a ningún lado. También cumplió esa promesa.
Los 2 años siguientes fueron duros. No hay manera de endulzar la quimioterapia, es brutal. Pero Rachel la hizo soportable. Me llevó a cada cita, me tomó de la mano en cada infusión y se quedó conmigo en cada episodio de náuseas. Aprendió a cocinar todas las comidas insípidas que yo podía tolerar durante el tratamiento. Me compró gorros suaves y pañuelos cuando me sentía insegura por no tener cabello. Me ayudó a seguir con la escuela a través de un programa educativo en casa y en el hospital. Pero más que nada me dio estabilidad, estructura y amor. Todas las mañanas, incluso en mis peores días, Rachel entraba a mi cuarto y decía: «Buenos días, niña hermosa. Es un regalo ver tu carita». Todas las noches, sin importar lo tarde que saliera de su turno, llegaba a casa y pasaba a verme, se sentaba en mi cama para escuchar cómo había sido mi día. En las semanas buenas íbamos al cine o al parque. En las malas nos instalábamos en el sillón con cobijas a ver reality shows horribles. Nunca se quejó del dinero. El seguro cubría la mayor parte de mi tratamiento, pero aún así había gastos: copagos, medicinas, comida especial, suministros. La casa de Rachel era pequeña y modesta, y después supe que había sacado una segunda hipoteca para cubrir parte de los costos. Nunca me lo dijo en ese momento. Simplemente se aseguró de que yo tuviera todo lo que necesitaba. 6 meses después de iniciar mi tratamiento, Rachel me sentó en la mesa de la cocina con una expresión seria. «Sara, necesito preguntarte algo importante». El corazón se me hundió. ¿Me iba a regresar al sistema de acogida? ¿Había cambiado de opinión? Quiero adoptarte de manera permanente. No solo como hogar temporal. Quiero que seas mi hija. Mi hija de verdad. ¿Estarías bien con eso? No pude hablar. Solo sentí y lloré, y Rachel lloró también, y nos abrazamos ahí mismo en la cocina hasta que Pancake, el gato, se puso celoso y exigió atención. El proceso de adopción tomó otros 4 meses. Pero el día de mi cumpleaños número 14 oficialmente me convertí en Sara Torres. Rachel organizó una pequeña fiesta con algunos de sus amigos y unos cuantos chicos que había conocido en el grupo de apoyo del hospital. Comimos pastel de chocolate. Yo estaba teniendo una buena semana y por fin podía mantener la comida en el estómago. Rachel me regaló un collar con un dije donde estaban entrelazadas las iniciales de las dos. «Ya eres mía», dijo mientras me lo abrochaba en el cuello. «Para siempre. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto. Tu apoyo lo es todo para mí». Cuando tenía 15 años y por fin terminé el tratamiento activo, entrando a la fase de mantenimiento con solo revisiones mensuales, Rachel me sentó para otra charla seria. «Te perdiste casi 2 años de escuela normal. Estás atrasada académicamente y eso no es tu culpa. Estabas luchando por tu vida. Pero quiero que sepas algo: eres brillante, Sara. Te he visto devorar libros, hacer preguntas que ponen a pensar a los doctores, resolver problemas de maneras que me dejan impresionada. Tienes muchísimo potencial y no voy a permitir que el cáncer ni la crueldad de tus padres biológicos te lo arrebaten». Me inscribió en un programa avanzado en línea y contrató a un tutor. Se quedaba despierta hasta tarde ayudándome con tareas que apenas entendía. Celebraba cada pequeña victoria, cada 10 en un examen, cada concepto que dominaba, cada meta que alcanzaba. «¿Por qué haces todo esto?», le pregunté una vez cuando se estaba quedando dormida sobre mi tarea de cálculo a las 11 de la noche. «Trabajas tiempo completo. Estás agotada. ¿Por qué me exiges tanto?». Levantó la vista y sus ojos estaban llenos de fuego. «Porque tus padres biológicos te dijeron que eras promedio, que no tenías potencial. Que el futuro de tu hermana valía la pena y el tuyo no. Voy a demostrarles que están equivocados. Vamos a demostrárselos. Vas a hacer cosas extraordinarias, Sara Torres, y el mundo entero lo va a saber». A los 16 ya me había puesto al corriente con mi grado. A los 17 iba adelantada tomando materias a nivel universitario. La casa de Rachel siempre estaba llena de libros, apuntes y el olor a café mientras trabajábamos una junto a la otra. Ella con revistas de enfermería, yo con tareas de app. Pero no todo era estudio. Rachel también se aseguró de que tuviera una vida. Me llevaba a conciertos, museos y obras de teatro. Me enseñó a cocinar y me dejó hacer desastres monumentales en la cocina. Me presentó a sus amigos que se convirtieron en mis tíos y tías.
Se aseguró de que fuera a terapia para procesar todo lo que había vivido. La sanación no es solo física, decía. El corazón también necesita cuidados. Cuando cumplí 18 y recibí el alta de 5 años del Dr. Patterson, lo que significaba que oficialmente estaba en remisión y con una probabilidad mínima de recaída, Rachel me llevó a nuestro restaurante favorito. Entre pasta y palitos de pan sacó una cajita pequeña. Sé que técnicamente ya eres adulta y que ya no me necesitas como tu tutora legal, dijo, pero quiero que sepas algo. Eres mi hija. Eso nunca va a cambiar. Vivías aquí o te vayas lejos, tengas 18 o 80 años, siempre vas a ser mi niña. Dentro de la cajita había un anillo sencillo de plata con las piedras de nacimiento de las dos. Para recordarte que nunca estás sola, dijo Rachel. Usé ese anillo todos y cada uno de los días. Durante mi último año de preparatoria, Rachel y yo empezamos a hablar en serio sobre la universidad. Mis calificaciones eran excepcionales. Promedio de 4.0, puntajes perfectos en los exámenes AP, resultados sólidos en el SAT. Durante mi tratamiento descubrí una pasión por la medicina. Quería ser como el Dr. Patterson y como Rachel, alguien que ayuda a las personas en sus momentos más oscuros. Quiero aplicar a Johns Hopkins, le dije a Rachel una noche. Su programa de premedicina es de los mejores del país y su escuela de medicina es un sueño. Johns Hopkins también era absurdamente caro. Incluso con ayuda financiera iba a ser difícil. Rachel no lo dudó ni un segundo. Entonces ahí vas a aplicar. Ya veremos cómo le hacemos con el dinero. Tú aplica a Hopkins. Vas a entrar. Y tenía razón. En marzo de mi último año recibí mi carta de aceptación de la Universidad Johns Hopkins con una beca considerable. Entre la beca, apoyos y préstamos federales, el costo se volvió manejable. Rachel insistió en cubrir mis gastos de manutención. Tú concéntrate en la escuela, me dijo. Yo me encargo. Y no acepto peros. Vas a ser doctora. Vas a salvar vidas. Vas a hacer cosas extraordinarias. Y eso vale cada centavo. Lloré al abrir esa carta de aceptación y Rachel lloró conmigo. Lo habíamos logrado. Juntas habíamos demostrado que todos estaban equivocados. Pasé 4 años en Johns Hopkins trabajando más duro de lo que jamás había trabajado en mi vida. Premed era brutal: química orgánica, física, biología, laboratorios interminables, trabajos y exámenes. Llamaba a Rachel casi todas las noches. A veces solo para escuchar su voz, otras para llorar por una mala calificación o un día difícil. Tú puedes con esto, me decía siempre. Eres Sara Torres. Venciste al cáncer. Puedes vencer cualquier cosa. Durante mi segundo año regresé a casa en vacaciones de Navidad y noté que Rachel se veía cansada, más delgada. Le pregunté si estaba bien y lo minimizó. Solo estoy trabajando turnos extra para ayudar con tus gastos. Estoy bien, cariño. Después supe que estaba trabajando semanas de 50 a 60 horas, tomando cada turno extra que podía para asegurarse de que yo nunca tuviera que preocuparme por el dinero. Nunca me pidió que buscara trabajo ni que aportara. Simplemente se agotó a sí misma para que yo pudiera concentrarme en mis estudios. Para mi tercer año ya estaba en la cima de mi generación. En el último año comencé a aplicar a escuelas de medicina y a recibir entrevistas en programas prestigiosos. Y la escuela de medicina de Johns Hopkins me aceptó. 4 años más, le dije a Rachel por teléfono cuando recibí la noticia. 4 años más y seré la doctora Torres. Estoy tan orgullosa de ti. Podría explotar de orgullo, dijo Rachel, y podía escuchar las lágrimas en su voz. Tus padres biológicos no tienen idea de lo que dejaron ir. Ellos me perdieron, le respondí. Pero yo te gané, dije después. Creo que yo salí ganando por mucho. La escuela de medicina fue incluso más intensa que la universidad. Las materias eran implacables, las rotaciones clínicas agotadoras y la presión enorme. Pero me encantó. Me encantaba aprender cómo funciona el cuerpo humano, cómo diagnosticar enfermedades, cómo ayudar a las personas a sanar. Me especialicé en oncología con el deseo de ayudar a niños como la que yo había sido. Rachel estuvo presente en cada momento importante. Mi ceremonia de la bata blanca, mi primer día de rotaciones clínicas, el día en que se asignó mi residencia. Siempre estaba ahí, siempre orgullosa, siempre apoyándome.
Y durante todo ese tiempo 13 años de estudios, cientos de kilómetros de distancia entre nosotras, noches interminables de estrés y días difíciles, nunca volví a saber nada de mis padres biológicos. Ni una sola llamada, correo o mensaje. Ellos siguieron con sus vidas y yo seguí con la mía. O eso creía. En abril de mi cuarto año de medicina recibí la noticia de que había sido elegida valedictorian de mi generación. De 120 estudiantes brillantes, yo tenía el mejor promedio académico, las evaluaciones clínicas más altas y el historial de investigación más sólido. Yo daría el discurso de despedida en la graduación. Llamé a Rachel de inmediato. Mamá, tengo noticias. Desde mi segundo año de universidad había empezado a decirle mamá. Tú eres mi mamá, le había dicho. La única que importa. ¿Qué pasó, mi amor? Soy la valedictorian. Voy a dar el discurso en la graduación. Rachel gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Luego empezó a llorar, a reír y a hablar tan rápido que apenas podía entenderla. Estoy tan orgullosa de ti. Tan increíblemente orgullosa. Tu discurso va a ser maravilloso. Vas a cambiar el mundo, Sara. Siempre lo supe. La graduación estaba programada para el 20 de mayo. Rachel pidió el día libre en el trabajo con meses de anticipación. Compró un vestido nuevo. Invitó a todos sus amigos, mis tías y tíos, las personas que se habían convertido en mi familia. Iba a hacer una celebración. 2 semanas antes de la graduación recibí un correo de la coordinadora de eventos de la universidad. Debido a mi estatus como valedictorian podía enviar nombres adicionales para asientos reservados más allá de los 2 invitados habituales. De inmediato agregué los nombres, Rachel por supuesto y 6 de sus amigas más cercanas que ya eran familia para mí. La coordinadora respondió rápido. Tenemos una solicitud adicional para su sección reservada. Linda y Robert Michey se han comunicado con nosotros diciendo ser sus padres y solicitando asientos. ¿Desea que los agreguemos a su lista? Me quedé viendo ese correo durante 5 minutos completos. Linda y Robert Michey. Mis padres biológicos. Las personas que me abandonaron a los 13 años, que me dijeron que era promedio y que no valía la pena salvar, que eligieron el fondo universitario de mi hermana por encima de mi vida. Querían venir a mi graduación. Tomé el teléfono y llamé a Rachel. Mamá, mis padres biológicos quieren venir a la graduación. Hubo una pausa larga. ¿Cómo te sientes con eso? No lo sé. Parte de mí quiere mandarlos al demonio. Otra parte quiere que vean en quién me convertí a pesar de ellos. ¿Tú qué crees que debería hacer? Es tu día, cariño. Tu logro. Lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. Pero si quieres mi opinión, déjalos venir. Que vean exactamente lo que tiraron a la basura. Que vean a la mujer en la que te convertiste, con una madre de verdad a tu lado. Lo pensé durante mucho tiempo. Luego respondí el correo. Si agréguelos a la sección reservada. Los quería ahí. Quería que lo vieran. Las siguientes 2 semanas pasaron como un torbellino entre exámenes finales, empacar mi departamento y escribir mi discurso de despedida como valedictorian. No le dije a Rachel lo que planeaba decir. Quería que fuera una sorpresa. El 20 de mayo amaneció despejado y luminoso. La ceremonia de graduación de Johns Hopkins se llevó a cabo en el Royal Farms Arena en Baltimore, con espacio para más de 10,000 personas. Graduados de todas las escuelas, medicina, enfermería, salud pública, todo Hopkins estaría ahí junto con sus familias. Llegué temprano para formarme con los graduados. Mi bata blanca estaba perfectamente planchada, los cordones de honor acomodados con cuidado. Llevaba puesto el collar de Rachel, el de nuestras iniciales entrelazadas y el anillo que me regaló en mi cumpleaños número 18. Mientras nos organizaban por escuela y desempeño académico, una de las coordinadoras del evento se acercó. Doctora Torres, nos llamaban doctores aunque todavía no nos graduábamos oficialmente. Sus invitados están sentados en la sección a fila 3. ¿Necesita algo más? No, gracias. Estoy lista. La ceremonia comenzó con toda la pompa y circunstancia. Literalmente tocaron las marchas tradicionales de graduación. Entramos en fila los 120 estudiantes de medicina con batas blancas y birretes. La arena estaba llena, repleta de familias y profesores.
Las cámaras no dejaban de disparar. Al pasar alcancé a ver mi sección. Rachel estaba sentada al frente con el rostro ya empapado de lágrimas de alegría usando el vestido nuevo que había comprado y sosteniendo un ramo de flores. A su lado estaban sus amigas, mis tías y tíos, la familia que yo había construido. Y 2 asientos más allá, rígidos e incómodos, estaban Linda y Robert Mitchell. Mis padres biológicos. No los había visto en 15 años. Mi madre se veía más vieja, más canosa, más gastada. Mi padre había subido de peso y perdido cabello. Se veían comunes, pequeños, nada parecidos a las figuras aterradoras de mis recuerdos de infancia. No me miraron cuando pasé frente a ellos. Parecían revisar el programa, probablemente tratando de averiguar en qué parte estaría sentada su otra hija entre la multitud. Ni siquiera se les había ocurrido que esos asientos reservados eran para mí. La ceremonia siguió su curso con los discursos habituales. Las palabras de bienvenida del decano, el mensaje del presidente de la universidad, el discurso del orador principal, un cirujano de renombre. Luego llegó el momento del discurso estudiantil. Y ahora, dijo el decano acercándose al podio, es para mí un enorme honor presentar a nuestra valedictorian, la estudiante elegida para representar a la generación 2026 de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. Se graduó en el primer lugar de su clase, realizó investigaciones innovadoras en oncología pediátrica y dejó una impresión imborrable en cada uno de sus profesores por su compasión, inteligencia y dedicación. Damas y caballeros, la doctora Sara Torres. La arena estalló en aplausos. Me levanté y caminé hacia el escenario con el corazón desbocado. Mientras subía las escaleras vi a Rachel de pie aplaudiendo con tanta fuerza que seguro le dolían las manos, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. También vi a mis padres biológicos. Ambos se habían quedado completamente inmóviles mirando fijamente sus programas. La mano de mi madre se quedó congelada a medio camino de su boca. Mi padre se había puesto pálido. Ya lo habían entendido. Llegué al podio y ajusté el micrófono. 10.000 personas me miraban. Tomé una respiración profunda y comencé. Gracias, decano Morrison. A nuestros invitados distinguidos, al cuerpo docente, a las familias y sobre todo a mis compañeros graduados, felicidades. Lo logramos. Hubo aplausos y vítores. Cuando tenía 13 años fui diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. Recuerdo estar sentada en esa habitación de hospital aterrada preguntándome si iba a vivir o a morir. Recuerdo al doctor explicando las opciones de tratamiento, las tasas de supervivencia, el largo camino que tenía por delante. Y recuerdo el momento exacto en que entendí que tendría que recorrer ese camino sola. La arena quedó en silencio. Todos estaban escuchando. Ese día mis padres biológicos tomaron una decisión. Decidieron que mi vida no valía la pena salvarse. Que el costo del tratamiento era demasiado alto. Que la educación universitaria de su otra hija era más importante que mi supervivencia. Me abandonaron en esa habitación de hospital y nunca volví a verlos. Tenía 13 años, estaba calva por la quimioterapia, aterrada y sola. Pude ver a mi madre biológica entre el público. Se había quedado completamente blanca, con la mano ahora presionando su boca. Mi padre miraba fijamente su regazo, negándose a levantar la vista. A su alrededor la gente comenzaba a susurrar lanzándoles miradas. Pero no estuve sola por mucho tiempo, continué, porque una enfermera de oncología pediátrica llamada Rachel Torres. Hice una pausa y miré directamente a Rachel, que ahora sollozaba abiertamente, y vi a una niña asustada que necesitaba una familia. Vio a una niña aterrada que necesitaba una familia. Y no solo me trató como su paciente. Me abrió las puertas de su casa. Me tomó de la mano durante la quimioterapia. Me hizo reír cuando quería rendirme. Me enseñó que la familia no se trata de biología. Se trata de estar presente. Se trata de amor. Se trata de creer en alguien incluso cuando esa persona no cree en sí misma. Rachel se cubrió el rostro con las manos, los hombros sacudiéndose por el llanto. Rachel me adoptó cuando tenía 14 años. Trabajó turnos dobles para cubrir mis necesidades. Se quedaba despierta hasta tarde ayudándome a ponerme al corriente con las tareas que había perdido. Me decía que podía hacer lo que yo quisiera hacer, todo lo que soñara. Cuando le dije que quería ir a Johns Hopkins me respondió, entonces ahí es donde vas a estar y aquí estoy yo.
El público aplaudió. Esperé a que se calmara el ruido. Vencí al cáncer. Me gradué de la preparatoria con honores. Terminé la universidad en 3 años. Destaqué en la escuela de medicina. Voy a ser oncóloga pediatra para ayudar a niños como la que yo fui. Y logré todo eso porque una sola mujer creyó en mí. Una mujer me enseñó cómo se ve el amor de verdad. Me quité el birrete rompiendo el protocolo, pero no me importó. Este título le pertenece a Rachel Torres. Este logro es de ella tanto como mío. Ella me salvó la vida no solo del cáncer, sino de creer que no valía nada. Me enseñó que merezco ocupar un lugar en este mundo, que merezco soñar en grande, que merezco ser amada. Miré directamente a mis padres biológicos por primera vez. Mi madre estaba llorando, pero no eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas de darse cuenta. Mi padre seguía sin levantar la vista. A mis padres biológicos que están aquí hoy hice una pausa, dejando que eso calara, dejando que todos en la arena supieran exactamente de quién estaba hablando. Gracias por enseñarme lo que no debo ser. Gracias por mostrarme que los títulos no hacen a una familia. Gracias por haberme entregado para que pudiera encontrar a mi verdadera madre. El silencio fue ensordecedor. Y a ti, mamá, miré a Rachel, que ahora estaba de pie con una mano sobre el corazón. Gracias por cada sacrificio. Gracias por cada desvelo, cada cita médica, cada lágrima que secaste. Gracias por elegirme cuando nadie más lo hizo. Gracias por ser mi mamá. Tú eres la razón por la que hoy estoy aquí. Te amo. Esto es para ti. La arena explotó. Aplausos, gritos, gente de pie, un ruido abrumador. Pero yo solo miraba a Rachel, que lloraba tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie, sostenida por sus amigas. Ella articuló, te amo. Y yo se lo devolví con los labios. También observé a mis padres biológicos. Mi madre estaba sentada paralizada, con el rostro convertido en una máscara de horror y tristeza. Mi padre tenía la cabeza entre las manos. A su alrededor la gente ya había entendido quiénes eran y las miradas que recibían no eran amables. Habían ido a ver graduarse a la hija que abandonaron. En cambio fueron expuestos públicamente como las personas que valoraron el dinero por encima de la vida de su hija. Terminé mi discurso. Las partes sobre la medicina, nuestra responsabilidad con los pacientes, nuestro juramento de no hacer daño. Pero el verdadero mensaje ya había sido entregado. Cuando regresé a mi asiento, mis compañeros se pusieron de pie y aplaudieron. Varios me abrazaron al pasar. El resto de la ceremonia se volvió borroso, la entrega de títulos, el cambio de borlas, la salida solemne. Yo solo pensaba en llegar con Rachel. Cuando la ceremonia terminó, hubo una recepción en el salón contiguo. De inmediato me rodearon compañeros, profesores y personas que ni siquiera conocía, todos felicitándome por el discurso. Entre la multitud alcancé a ver a Rachel abriéndose paso hacia mí. Cuando por fin llegó, las dos nos derrumbamos. Nos abrazamos en medio de ese salón lleno de gente y lloramos sin importar quién nos viera. No tenías que hacer eso, sollozaba Rachel. No tenías que darme el crédito. Si tenía, le respondí, porque es la verdad. Todo. Estoy tan orgullosa de ti. Tan orgullosa. Nos interrumpió el decano Morrison, que quería fotos, y luego unos reporteros locales que ya se habían enterado de mi discurso y querían entrevistarme. En todo momento Rachel se quedó a mi lado con su mano entrelazada con la mía. Volví a ver a mis padres biológicos una vez más al otro lado del salón. Estaban solos, nadie se les acercaba, observándome desde lejos. Mi madre parecía querer venir, pero no se atrevía. Mi padre se veía enojado, con la cara roja. No se acercaron. Después de unos 20 minutos se fueron. Lo que pasó después lo supe días más tarde a través de una serie de mensajes de voz y correos que llegaron en los días siguientes. Al parecer, después de abandonarme 15 años antes, mis padres se habían puesto todos sus recursos en la educación de Jessica. Ella había ido a Yale y luego a la Facultad de Derecho. Consiguió un empleo muy bien pagado en un despacho corporativo. Conoció y se casó con un banquero de inversiones muy rico. Mis padres vivían del apoyo económico que Jessica les daba después de haberse gastado sus ahorros en su educación y el fondo de retiro en ayudarla a comprar una casa.
Pero 6 meses antes de mi graduación el esposo de Jessica fue atrapado en un esquema de uso de información privilegiada. Terminó en la cárcel. Jessica perdió su trabajo por el escándalo. La casa fue embargada. Jessica, ahora sin dinero y desprestigiada, ya no pudo mantener a mis padres. Ellos habían ido a mi graduación con la esperanza de reconectarse con la ilusión de que la hija que habían abandonado se hubiera vuelto lo suficientemente exitosa como para ayudarlos. Dieron mi nombre como valedictorian y pensaron que era una oportunidad. En lugar de eso, quedaron públicamente expuestos frente a 10,000 personas. El primer mensaje de voz de mi madre llegó esa misma noche. Sara, soy mamá. Sé lo que debes pensar de nosotros, pero nunca imaginamos teníamos miedo. Cometimos un error. Un error terrible. Pero ahora te está yendo tan bien y estamos tan orgullosos y pensamos que tal vez necesitamos ayuda. Jessica ya no puede ayudarnos y estamos a punto de perder la casa. Pensamos que como ya eres doctora, por favor llámame. Lo borré. 2 días después llegó el correo de mi padre. Sara, tu madre está devastada. Nos humillaste en público. Tomamos la mejor decisión que pudimos en ese momento dadas las circunstancias. Al final saliste bien, así que claramente no arruinamos tu vida como dices. Somos tus padres. Nos debes al menos una conversación. Llámanos. No respondí. Durante las 2 semanas siguientes llamaron 47 veces. Mandaron correos, mensajes de texto y mensajes por redes sociales. Cada uno de esos mensajes era una mezcla de reproches, chantaje emocional y peticiones de dinero apenas disimuladas. Habían escuchado por ahí que los egresados de Johns Hopkins conseguían residencias muy bien pagadas. Sabían que pronto estaría ganando dinero de doctora. Pensaban que podía ayudarlos. Al día 15 envié un solo correo. Cuando tenía 13 años me dijeron que no podían darse el lujo de tener una hija enferma. Dijeron que Jessica tenía potencial y yo no. Me abandonaron cuando más los necesitaba. Rachel Torres se convirtió en mi madre, mi familia, mi todo. No les debo nada. No vuelvan a contactarme. Bloqueé sus números, bloqueé sus correos y seguí con mi vida. Eso fue hace 3 años. Ahora tengo 31 y estoy terminando mi subespecialidad en oncología pediátrica en el Children's Hospital of Philadelphia. Estoy exactamente donde quiero estar, haciendo exactamente lo que vine a hacer. Rachel sigue en Baltimore, todavía trabaja como enfermera aunque ya solo medio turno. Me visita seguido y yo voy a casa siempre que puedo. Hablamos todos los días. Ella es mi mamá, mi mejor amiga, mi heroína. Supe por un conocido, alguien que conocía a alguien que conocía a mi familia biológica, que mis padres perdieron su casa hace 2 años. Ahora viven en un departamento pequeño sobreviviendo con el seguro social. Al parecer Jessica se mudó al otro lado del país y dejó de hablarles después de que siguieran pidiéndole dinero que ella ya no tenía. No siento nada cuando escucho esas noticias. Ni satisfacción, ni culpa, ni tristeza. Para mí ya son extraños. Ellos tomaron su decisión hace 15 años y yo tomé la mía hace 3, ese día de mi graduación. A veces la gente me pregunta si me arrepiento del discurso, si fui demasiado dura, si alguna vez pienso en la reconciliación. No me arrepiento de nada. Ese discurso no fue venganza. Fue verdad. Fue para honrar a la mujer que me salvó y para que el mundo supiera cómo se ve el amor de verdad. Fue para mostrarle a cada niño abandonado que esté escuchando que sí se puede sobrevivir, crecer y triunfar a pesar de quienes se rindieron contigo. Rachel me enseñó que la familia se elige, no se hereda. Que el amor son acciones, no palabras. Que estar presente todos los días importa más que compartir ADN. Soy la doctora Sara Torres. Vencí al cáncer. Me convertí en doctora. Estoy salvando vidas así como la doctora Patterson y Rachel salvaron la mía. Y lo hice todo sin las personas que me dijeron que no valía la pena salvarme. Eso no es venganza. Eso es justicia. Si estás viendo esto y has sido abandonado, rechazado o te han dicho que no vales la inversión, por favor escúchame. Esas personas están equivocadas. Tu valor no lo determinan quienes no supieron verlo. Tu potencial no está limitado por quienes te subestimaron. Encuentra a tu Rachel. Encuentra a las personas que te ven, creen en ti y se presentan por ti.
Construye tu familia elegida. Y luego demuéstrales a todos los que dudaron que puedes convertirte exactamente en quien estás destinado a ser. Yo soy prueba viviente de que sí se puede. Y a ti, Rachel mamá, si estás viendo esto, gracias por todo por siempre. Te amo.